Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos esta tarde en una ceremonia de gala para el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. ¿Por qué digo una ceremonia de gala? Porque para nosotros es muy importante reconocer a grandes hombres y mujeres que han tenido una trayectoria para nosotros ejemplar. Tal es el caso de nuestro invitado de hoy y galardonado, el doctor Santiago Nieto Castillo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor verdaderamente el hecho de poder contar con la participación del doctor Santiago Nieto. Y pues la dinámica de este evento para nosotros, como les mencionaba, de gran trascendencia, pues es estar hablando de un tema fundamental, como es el reconocimiento, la trayectoria, el ejemplo de grandes hombres y mujeres que han trascendido, sobre todo en el campo de los derechos humanos. Bienvenido, doctor Santiago Nieto. Por ahí creo que vimos que ya estabas conectado. Solo para corroborar si ya tenemos por aquí la conexión con el doctor Santiago Nieto. Hay algunas personas que están todavía en sala de espera. Ustedes disculparán si por ahí oyen un pequeño ruido de acceso. Son todas las personas que están entrando a la sala de espera y al acceso a la ceremonia. Me avisan que ahorita en un momento se conecta el doctor Nieto y mientras tanto, pues agradecerles para nosotros verdaderamente el que nos acompañen de varias partes a nivel nacional e internacional, pues es un gran honor, es un gran orgullo que en esta tarde nos convoquemos para celebrar y festejar y sobre todo galardonar, insisto, a un gran mexicano, un gran académico como lo es el doctor Santiago Nieto Castillo, sin duda. Esperemos nada más unos minutos en los que nos den luz verde para poder hacer la presentación formal del doctor Santiago Nieto. Pedirles, en lo que podamos tener la conexión, si pudieran tener, por favor, en silencio sus micrófonos. Y si alguien desea formular una pregunta, vamos a tener una sesión breve por el tiempo ya comprometido del doctor Nieto. Entonces, les pedimos si hay alguna pregunta, nos la hagan saber vía chat. Este evento va a durar 1 hora, así está calculado, insisto, por agenda y actividades ya comprometidas del doctor Santiago Nieto. Entonces, las preguntas para agilizarlas, si quisieran, por favor, formularlas, quien desee hacer alguna opinión, algún comentario o alguna pregunta a nuestro invitado de honor, la podrá hacer con mucho gusto a través del chat que estaremos revisando constantemente. Esperamos nada más unos momentos, por favor, en lo que tenemos ya la conexión con el doctor Santiago Nieto. Doctor, bienvenido, un gusto saludarte. No sé si usted, creo que no se escucha, doctor. ¿No se escucha? Ya, ¿Ya? ahora sí, ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y una disculpa por el tiempo. No, 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 Tarde. no, al contrario, doctor, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Les comentaba a nuestros invitados que para nosotros es un honor, un privilegio poder contar hoy con la participación del doctor Santiago Nieto Castillo y sabemos que el tiempo apremia, queremos ser respetuosos de la agenda que nos fue señalada. Así es que, si ustedes me lo permiten, procederé a comentar brevemente sobre la distinción que estaremos entregando esta tarde al doctor Santiago Nieto Castillo. Es un reconocimiento, el reconocimiento Dignitate, otorgado al doctor Santiago Nieto Castillo por su gran trayectoria como académico, investigador, así como ejemplo de servidor público. Esto lo estamos otorgando en el Estado mexicano el día 26 de abril
del 2021. Acto seguido, quisiera simplemente mencionar en torno a esta actividad que estamos llevando a cabo, para efecto de comentar brevemente cuál es la naturaleza y la esencia de este premio que, como les comentaba, ha sido un premio para nosotros muy importante. El premio Dignitate viene de la palabra dignidad en latín, y nosotros somos un instituto defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, al hablar de los derechos humanos es la razón de ser de la persona humana. Este reconocimiento, lo decía el maestro Manuel Atienza en su ceremonia, les leo rápidamente una idea que se me hizo fundamental para entender la trascendencia de este reconocimiento. Atienza dice: considera la dignidad como el concepto más básico del derecho y es parte de los derechos del Estado constitucional. En relación con el derecho, esto es sorprendente, porque si uno abre cualquier constitución, declaraciones de derechos en el ámbito internacional o declaraciones acerca de la bioética, el número de referencias a la dignidad humana es enorme y el papel que se le hace jugar es fundamental. Dice Atienza: en el caso de la Constitución española, la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos. Este reconocimiento Dignitate se lo hemos entregado en Italia al doctor Luigi Ferraioli, en España al doctor Manuel Atienza, en Boston, en la Universidad de Harvard, al profesor Michael Sandel. En México, a la doctora María de la Luz Lima Malvido, y en esta ocasión al doctor Santiago Nieto Castillo, por su gran trayectoria académica y profesional, y sobre todo, como les decía, por su gran ejemplo como servidor público y como gran humanista. Sin más preámbulo, daremos una breve semblanza del doctor Santiago Nieto y a continuación le cederemos el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar presentes. Vamos a leer rápidamente, para escuchar la gran conferencia del doctor Santiago Nieto, algunos aspectos de su currículum, y quisiera mencionar primeramente que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho por la misma universidad. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También podemos decir que de 2008 a 2013 se desempeñó como magistrado electoral, y también podemos decir que de 2015 a 2017 ocupó el cargo de fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin más que decir, doctor, sea bienvenido y un honor tenerlo aquí con usted, con nosotros. Muchísimas gracias. Estaba viendo, quiero hacer una presentación, nada más para ver dónde puedo activar la presentación. Bueno, un poco muchísimas gracias. Quiero agradecer al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, por supuesto al doctor Sergio Arellano, esta invitación a participar en este evento y esta distinción que me dan. Realmente muy agradecido por este reconocimiento absolutamente inmerecido. Yo quisiera un poco hacerles una presentación respecto a un documento para efecto de poder llevar a cabo la plática respecto a lo que significa o lo que estamos trabajando en materia de inteligencia financiera. A ver, nada más déjenme ver si está bien. En este programa, doctor, si puede abrir su presentación, seguramente va a ser en PowerPoint. Si puede abrir primero su presentación y luego se va donde dice presentar ahora, y ahí le aparece una ventana, y en la ventana debe de estar ya la presentación que usted nos quiera compartir. Sí, aquí está. Listo, ya la estamos viendo, doctor. Muy bien.
Pues muchísimas gracias nuevamente. Un poco que quería plantearles es una discusión en torno a dónde estamos en este momento en la materia de lavado de dinero, de inteligencia financiera, frente a las problemáticas reales y actuales de nuestro sistema, tanto jurídico como nuestro sistema administrativo y tecnológico, para poder prevenir y combatir este tipo de conductas. Yo creo que uno de los temas centrales es que la inteligencia financiera evidentemente es un tema central para poder analizar y prevenir las conductas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Pero también creo que para una realidad como la mexicana es importante no solamente pensar en las, digamos, en estos delitos, el financiamiento de terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o el lavado de dinero, sino pensar sobre todo en los delitos precedentes. Afortunadamente, creo que la legislación mexicana da cuenta de esto y ha planteado desde hace, desde por lo menos las reformas del sexenio del expresidente Peña Nieto, un modelo que nos permite empezar a revisar hacia atrás todos los delitos a partir de los cuales se generan recursos de procedencia ilícita que después son introducidos al sistema. De hecho, eso es un poco lo que quisiera plantear, ¿no? Las fases de lavado de dinero empiezan con eso, con la disposición de dinero proveniente de actividades delictivas o ilícitas, básicamente, pues sí, en efectivo, pero también a partir de cheques, a partir de transferencias, a partir pues, de pagos, sobre todo pienso en tiendas de conveniencia, en una buena parte, por ejemplo, la extorsión o el secuestro está vinculado con tiendas de conveniencia que sin generar una debida diligencia del cliente reciben recursos pues, de manera importante. Es decir, lo primero que tenemos es una actividad ilícita de la cual se obtiene dinero. Y ahí puede ser tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, órganos, entre otras muchas actividades delictivas. Después de eso se estructura a partir de pues, la adquisición de instrumentos financieros de inversión, transacciones financieras, para efecto de que el dinero se vaya distribuyendo. Y esa parte de la estructuración pues tiene que ver con las transacciones, con los depósitos, con la pues, generación, la compra de criptomonedas, por ejemplo, y finalmente esto se integra. El dinero sirve para la adquisición de otros bienes, de inmuebles o muebles que terminan siendo el mecanismo real de lavado de dinero. El cobro de intereses, dividendos, entre otros elementos. Creo que vale la pena a partir de ahí empezar a plantear qué es la unidad de inteligencia financiera y cómo se encuentra programada o estructurada desde una perspectiva jurídica. Y para esto hay que decir que en 1989 el grupo del G7 se reunió y acordó generar un grupo encargado del combate al lavado de dinero que se llamó por sus siglas en francés GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos. Nosotros lo hemos denominado Grupo de Acción Financiera Internacional, FARAF por sus siglas en inglés, y este organismo generó 40 recomendaciones desde 1996, aunque se han ido mutando con el paso de los años. En 1996, en la recomendación 29 de GAFI, se habla de la generación de una agencia central nacional responsable de recibir, analizar y diseminar a las autoridades competentes la información financiera. Y la pregunta es, ¿cuáles son las autoridades competentes? Por supuesto, las autoridades de Procuración de Justicia. En México tenemos 20 entidades federativas que tienen regulado a nivel local el delito de ORFI, lo tenemos evidentemente a nivel federal y el financiamiento del terrorismo también, pero también puede ser cualquier otra autoridad, siempre y cuando tenga una competencia jurídica para poder recibir la información. Pienso yo en la sección instructora de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en donde se entregó recientemente la información de un gobernador en funciones, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que se fue denunciado por medio de inteligencia financiera. Después la Fiscalía General de la República solicitó su declaración de procedencia. Creo que es importante mencionar este caso porque es un caso en donde no es una autoridad de Procuración de Justicia, es una autoridad pues, política, si ustedes quieren, la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero es una instancia que recibe las denuncias por parte de la Fiscalía General para efecto de proceder en contra de un determinado funcionario de la Federación de los Estados.
En este caso, ¿qué hace la unidad de inteligencia financiera? Recibimos información de ciertos sujetos obligados, tenemos una base de datos de 5.000 millones de datos. Hay organismos supervisores como la CNBV, como el CONSAR, por ejemplo, que nos mandan la información, y a partir del área de infraestructura tecnológica se recibe la información. Análisis estratégico es la segunda parte de la unidad de inteligencia financiera, hace una limpieza de datos, hace cruces de listas, por ejemplo, con los más buscados o con listas de terroristas internacionales. Se generan las redes de vínculos para poder localizar a estas personas y después se hace un modelo de riesgo. Vamos a regresar sobre esto más adelante, pero es un modelo que permite aritmético, es un problema, mejor dicho, matemático, que permite analizar la información y poder encontrar y priorizar objetivos en materia de lavado de dinero. Después de que pasa por el análisis estratégico, la información llega al análisis operativo, y el análisis operativo lo que hace es planear, recolectar, evaluar, integrar y hacer un análisis de resultados y finalmente diseminar la información, sea a procesos legales, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías locales, o sea en asuntos normativos para generar tipologías y para poder darle información o los reportes ante el Grupo de Acción Financiera en Corte Internacional. Bueno, básicamente la unidad de inteligencia financiera trabaja con 3 tipos de fuentes de información: el sistema financiero, que tiene que ver con cheques de caja, dólares en efectivo, transferencias de más de $10,000, los montos totales de operación de centros cambiarios. Y este es un tema no menor. Los centros cambiarios representan uno de los principales riesgos que tenemos hoy de lavado de dinero, junto con las tiendas de conveniencia, porque pueden cambiar hasta $10,000 diarios. Esto es muy diferente a lo que se puede cambiar en un banco, muy diferente a lo que se puede cambiar en una casa de cambio. Y esto implica y ha dado como resultado que, por ejemplo, venga gente de otros países al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y a partir de ahí empiece a cambiar dólares y luego regrese a su país de origen. En las actividades vulnerables, lo que se conoce a nivel internacional como APNFDs, nosotros como sujetos obligados por actividades vulnerables, tienen que ver desde las criptomonedas hasta los notarios públicos, los corredores públicos o las personas encargadas de desarrollar ciertas profesiones, abogados, abogadas, contadores, contadoras. Finalmente, los convenios de colaboración de las entidades federativas, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, hoy lo tenemos con la base de datos, el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Podemos hacer el análisis de esa información y entregársela a línea o a la autoridad competente. Bueno, ¿cómo estamos? El umbral son $7,500. Cualquier operación mayor de $7,500 se reporta como una operación relevante. En operaciones inusuales, muy importante, esto a partir del perfil transaccional reportado por el cliente usuario de la banca, cuando vemos una variación relevante, los bancos tienen la obligación de generar este informe inusual, y las actividades internas preocupantes están relacionadas con la tipicidad en el comportamiento de funcionarios bancarios. Cheques de caja de más de $10,000, dólares en efectivo más de 500 cuando son clientes de los bancos, o transferencias internacionales de más de $1,000, permiten pues, la generación de este tipo de reportes que recibe el sistema, la unidad de inteligencia financiera. Ahora, por parte del sistema no financiero tenemos 17 actividades que son consideradas como vulnerables. Los juegos con apuesta, concursos y sorteos, creo que se ha hecho público que recientemente que la unidad de inteligencia financiera llegó a detectar, por ejemplo, recursos que recibía por juegos con apuesta, concursos o sorteos, una hermana del Mayo Zambada, un importante narcotraficante del país. Las tarjetas de servicios y créditos. Esto, piensen ustedes en las tarjetas American Express, piensen ustedes en las tarjetas Monex, que pueden ser tarjetas de servicio, o las tarjetas de Soriana, para pensar un poco en las elecciones de 2012. Son este tipo de tarjetas que son utilizadas de forma ilegal para recibir recursos. Los cheques de viajero, que realmente ya no resultan operables. Los préstamos, bonos y garantía, esto se ha ido aumentando de manera gradual año con año, cada vez que hay este año por lo menos que tuvimos la pandemia, 2020, pues fueron una de las actividades vulnerables que más fue avisada. Tenemos el tema de las obras de arte, que salió muy alto, de hecho en la Evaluación Nacional de Riesgo, o los asuntos relacionados con el traslado y custodia de valores. Si ustedes piensan en
la Operación Zafiro, piensan en la estafa maestra, esto no pudo haber ocurrido si no hubiera un traslado y custodia de valores por parte de las autoridades del sistema no financiero. Los notarios, la generación de fideicomisos, el comercio exterior y los activos virtuales, y esto es muy importante, los activos virtuales. A partir de 56,000 pesos, cualquier actividad relacionada con un activo virtual tiene que ser reportada a la unidad de inteligencia financiera. Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace es pues empezar a limpiar la información. Una persona puede tener pues datos característicos, pero datos también que son muy comunes. Y por tanto, lo que se tiene que hacer es poder generar una limpieza en la base de datos para que sepamos que la gente que estamos investigando realmente sea quien se está investigando. Detectar los sujetos homólogos, permitir el análisis masivo de la información y reducir los tiempos. Ahora, después de esto, se hace algo que es muy importante y que es cruzar las listas que tenemos en la unidad de inteligencia financiera con los sujetos reportados en listas externas. Entre ellas, ¿cuáles son con las más relevantes? Las de los denunciados, evidentemente, o sea, qué personas han sido denunciadas por la propia unidad, los más buscados por la Fiscalía General de la República, las recompensas de la Fiscalía General de la República, los más buscados también por Interpol, por la Policía Internacional, y, bueno, personas políticamente expuestas o las resoluciones de Naciones Unidas en materia de terroristas, son cruces que hacemos de manera obligada para evitar que las personas se encuentren también en nuestra base de datos. Por ello, se explora masivamente la información para identificar patrones y tendencias o comportamientos relacionados con el lavado de dinero, y a partir de ahí se generan las redes de vínculos. Las redes de vínculos implican pues, buscar un determinado nombre o apellido, y entonces cómo va analizando la información para ver si había recibido esta persona cheques o no, y cuáles son sobre todo las personas con las cuales se interrelaciona. Y tenemos un caso en particular en donde pues, el propio sistema empieza a decir cuántos cheques recibió de X persona, cuántos recibió de otra persona, cuántos depósitos ha tenido en sus cuentas. Entonces podemos ver sobre todo la red de vínculos, porque eso es muy importante para la identificación de los beneficiarios finales de los temas vinculados a la corrupción. El modelo de riesgo, como les decía, es un modelo axiológicamente neutral, es un modelo objetivo que lo que hace es analizar mecánicamente, manualmente, toda la información con la que cuenta nuestra base de datos para poder generar productos de análisis y crecimiento y toma de decisiones. Y se analizan 254 variables, entre ellas el perfil del sujeto, por ejemplo, la edad, el lugar de residencia, además, ¿no? Indicadores de riesgo nacionales e internacionales, cuando tenemos alguna premisa internacional, como puede ser el COVID hoy, para efecto de revisar casos vinculados con COVID, la zona geográfica de operación, donde se desarrolló la actividad de la transferencia, el tipo de operación financiera, el tipo de actividades vulnerables, los sujetos con los que se relaciona y la temporalidad. Y estas 254 variables terminan generando una calificación que va de 0 a 10. Mientras estamos más cerca del 10, evidentemente hay más posibilidad de que exista lavado de dinero y por tanto necesitamos nosotros generar una conducta para combatir este tipo de prácticas. ¿Con esto qué se logra? Analizar la información, jerarquizar sujetos, priorizar análisis, medir riesgos, proponer objetivos y algo que para mí es muy importante, es la imparcialidad. Podemos hacer muchas cosas, pero si no se actúa de forma imparcial, entonces corremos el riesgo de deslegitimizar o deslegitimidad este tipo de operaciones que tiene el Estado mexicano. Los sujetos proactivos, tenemos dos modelos, dos variables. Los sujetos proactivos se seleccionan mediante el modelo de riesgo y tiene que ver con una actividad en particular. Podemos analizar entidades federativas o municipios, podemos analizar tipos de delitos, podemos organizar o revisar tipos de gobierno, pero por otro lado tenemos la parte reactiva. Esa parte reactiva no tiene nada que ver con lo que unas otras personas quieran, sino lo que quiere la unidad. La parte reactiva tiene que ver con lo que le solicitan a la unidad. Y entonces son solicitudes de información externas, solicitudes recurrentes derivadas de los convenios y la agenda de carácter nacional. Si vemos algún tema, alguna actividad
que está en este momento generando mucho ruido, mucha estática en la vida pública, lo que hacemos es analizarla para proporcionar información a las autoridades competentes. Yo creo que tendríamos que ver el procesamiento de información y con ello pues encontrar un poco para qué nos está funcionando este sistema. Y nos está funcionando para tener pues, grupos de trabajo, evidentemente, con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías locales, con los poderes judiciales, con las agencias internacionales, y a partir de ese trabajo coordinado poder identificar a personas, grupos u organizaciones delictivas. Un poco, pues, esto ya lo habíamos comentado. Y bueno, la unidad de inteligencia financiera hay que entender y recordar que la parte delincuencial no opera de forma aislada, opera a partir de grupos y por tanto, si realmente queremos combatir a la delincuencia organizada o la corrupción, por ejemplo, tenemos que ir a una escala internacional. Los modelos de lavado de dinero son internacionales y por tanto, quererlo hacer desde la perspectiva local es particularmente un error. Necesitamos hacerlo desde el ámbito internacional, desde el ámbito supranacional para poder encontrar entonces cuáles son las grandes medidas que se están desarrollando en el mundo que están teniendo un impacto en la vida cotidiana. Yo lo que creo, bueno, Egmont es un espacio muy importante, es la conjunción de todas las clubes del mundo, se manda y se remite información y bueno, tenemos toda la parte de la descripción de los sujetos analizados. ¿Qué es lo que entregamos a la Fiscalía General de la República? Pues nuestros análisis de nuestras bases de datos, le mandamos Space del Banco de México, encontramos los estados de cuenta que nos proporciona la Comisión Nacional Bancaria de Valores y hay una serie de información que es entregada, información fiscal, información corporativa, información de listas nacionales o internacionales y bueno, por supuesto, todo el conglomerado de actividades ilícitas que han sido encontradas, así como la red de vínculos a través de una sábana, una información. Entre los casos de éxito que hemos tenido, evidentemente se encuentra el caso del señor Lozoya. Emilio Lozoya fue uno de los primeros casos denunciados desde diciembre del año 2018, que apenas habíamos llegado a la unidad. Y ustedes lo pueden ver en ese recuadro en un círculo azul, hacia abajo de la composición del mapa que les estoy mostrando. Existe también, está su esposa a la derecha, una empresa, Yacani, que era empresa propiedad de su esposa, que trasladaba recursos a esas tres empresas fachada, que se encuentran más a la derecha, y la esposa de Lozoya y otra señora eran miembros del Consejo Directivo de Altos Hornos de México, que termina pagándole $3.8 millones para la adquisición de un inmueble. El dinero se va a Latinoamérica Holding Capital, que era la empresa que recibía los recursos de Odebrecht, y de ahí se va a Tochos, una empresa constituida en Suiza, hay otra, Secapan, constituida en las Islas Vírgenes, y que termina mandando dinero a varias personas, en lo particular para la adquisición de 2 bienes inmuebles en la Ciudad de México. Magistrado y un abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este es un tema pues, importante. Se logró que esta persona fuera retirada del cargo por parte del Consejo de la Judicatura Federal y de la Fiscalía Anticorrupción, y después que la Fiscalía Anticorrupción obtuviera la orden de aprehensión. Le encontramos 50 millones de pesos más en sus cuentas de lo que él podría haber justificado. Este es un caso de la estafa maestra, y el recurso provenía de Pemex hacia una universidad, la Universidad de La Chontalpa, en el estado de Chiapas. De ahí se iba el dinero a una empresa fachada, evidentemente, donde sacaba el dinero en efectivo. Esa empresa fachada tenía a su vez, tenía el mismo número de teléfono que una empresa también fachada determinada por el SAT, y enviaba dinero a una tercera empresa. Los accionistas de la tercera empresa eran personas cercanas al funcionario de Pemex que había autorizado esa contratación. Este es el caso de Miguel Ángel Vázquez, hoy preso por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es un caso en donde él recibe recursos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y contrata a 4 despachos de abogados para recuperar el ICR que tenía que pagarle a Hacienda. El asunto es que cuando firmaron este convenio ya había sido devuelto ese dinero por parte de la Secretaría de Hacienda. Líder sindical, este es Romero de Champs, y ustedes pueden ver toda la operación que tiene Romero de Champs en el esquema. Tiene recursos, están en Miami, tiene una serie de empresas fachada, tiene una serie de empleados o de Pemex o del sindicato que en realidad son familiares de Romero de Champs y no tienen nada en común con el sindicato, una especie de grupos de aviadores, por así decirlo, y bueno, pues el pago de tarjetas de crédito y la recepción de recursos por parte de empresas gasolineras. Creo que este es uno de los grandes temas de corrupción que siguen impunes y que es importante se lleven ante las distintas autoridades. Esta persona del ISSSTE es una persona relacionada con la administración anterior, una persona que hace retiros por 18 millones de pesos y que financieramente se identificaron operaciones por 24 millones de pesos, que recibió depósitos de empresas vinculadas con el sector salud, de lo cual él formaba parte, lo cual implica que no había una autoridad o no hubiera una actividad que fuera considerada como ilícita. Esto es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, la Universidad de Hidalgo recibe 151 millones de dólares de Suiza, y la pregunta es, ¿por qué la universidad tendría una cantidad de recursos así en Suiza? Mandan recursos a 22 países, por ejemplo, se generan una serie de empresas por parte de que es el líder del patronato, hoy ya privados y libertad en Amoloya, en el Estado de México, y bueno, el asunto sigue operando, digamos, en perjuicio del gobierno estatal. Aquí estamos hablando de Genaro García Luna, una persona detenida en Estados Unidos, como todas y todos sabemos. Es una persona que recibió 2.600 millones de pesos por parte de una empresa Numbar, de la cual él era pues una persona cercana. Tiene dos prestanombres, los hermanos Weinberg, y él al final del día lo que terminaba haciendo era contratando un sistema de inteligencia israelí, y a partir de ahí podía pues generar actos relacionados con casos de corrupción. No solamente fue la propia Secretaría de Gobernación y el órgano de prevención de los reclusorios, sino también, entre otras de las partes de las instancias que recibieron recursos por parte de NUMBA, por parte de GLAC, será el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles son nuestras estadísticas globales? Tenemos 341 denuncias presentadas en esta administración, 161 el primer año, 130 el segundo con la pandemia, 47 en lo que vamos hasta este momento. Y pues las vistas son 235 vistas que van a distintos espacios. Respecto al monto de sujetos bloqueados, en 2021 tenemos 309, 2.768 cuentas bloqueadas, con un total de 36.873 en total de cuentas bloqueadas hasta el momento. Los montos bloqueados, hablamos de 4.500 millones de pesos y casi 2.000 millones de dólares, que han sido bloqueados tanto a directos, como relacionados. Si sumamos la parte de los montos bloqueados, estaremos hablando de pues más de 6.500 millones y estaremos hablando de casi 33 millones de dólares. Entonces yo, digamos, quisiera dejarlo aquí solamente como una parte introductoria. Al contrario, lo que quisiera es poder tener algún tipo de retroalimentación con ustedes, que estuvieran de acuerdo, que pudiéramos discutir los temas que yo les he pronunciado y que, bueno, pues finalmente sepamos que esta es una actividad que tiene que ver con muchos ejemplos de la vida cotidiana de las personas. Cómo tenemos que combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas
y cómo es importante pues, mantener una posición que nos permita ser siempre consistentes en una búsqueda del cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho. Pues yo les agradezco mucho a todas y todos esta explicación breve y pues me encuentro a sus órdenes, pues si hubiera un comentario o duda al respecto. Muchas gracias, doctor. Verdaderamente impresionante todo lo que hace la unidad de inteligencia. Sabemos que hay un compromiso a las 7, según nos indicó, y que, bueno, tenemos que cerrar brevemente la sesión de preguntas. Independientemente de que ahorita podamos formular algunas de las personas que nos acompañan, creo que una obligada es, ¿qué ha representado para Santiago Nieto el gran reto de ser uno de los pocos, bueno, de los hombres, vamos a llamarlo así, de los hombres más honestos en la política mexicana? Uno de los temas fundamentales fue lo que sucedió en FEPADE y, bueno, ahorita en el tema de la unidad de inteligencia, donde pues son personas de gran peso político y que han sido temas que se formulan como una piedra en el zapato para muchos mexicanos. Se requiere vocación, valentía, honestidad para un desempeño de esta magnitud. Entonces, ¿qué ha representado para Santiago Nieto este gran reto de luchar contra todos estos monstruos de la corrupción? Bueno, yo lo que diré es que tengo que agradecerle mucho al presidente López Obrador que me haya invitado a este espacio, que me haya invitado a participar de su gobierno. Creo que él es un hombre convencido, es un hombre genuinamente honesto, genuinamente austero, y sí creo que tiene una visión de combate a la corrupción y a la impunidad. Creo que faltan muchas cosas por hacer. Es importante reconocer, sí, lo que nos hemos acercado, lo que hemos avanzado, pero también creo que nos falta, si no combatimos, si solamente se combate la corrupción y se congelan cuentas o se logra la renuncia de personajes importantes que estaban generando dinámicas negativas, se podrán hacer cosas. Pero mientras no combatamos la impunidad, no estaremos avanzando. Y el combate a la impunidad implica que los responsables lleguen ante los tribunales y que podamos ver realmente una estrategia de parte del Estado mexicano, una política criminal de Estado. Siempre he comentado que, por supuesto, que todos aplaudimos la autonomía de las fiscalías, pero no puede esto ser externo a la política criminal de Estado. El Estado tiene que ser algo más. Tiene que tener una política integral en materia de ejecución de penas, en materia de procuración de justicia, de impartición de justicia, de seguridad, de prevención del delito. Esto vincula a órganos autónomos, vincula al Poder Judicial de la Federación, vincula al Poder Legislativo, vincula evidentemente al Poder Ejecutivo, y creo que es algo que debemos todos estar apostando por generar un mejor modelo de combate a la corrupción y a la impunidad. Yo en lo personal, pues muy contento, me tocó llegar aquí después de la experiencia de FEPADE. Creo que lo importante es mandarles un mensaje, sobre todo la parte poderosa del ejercicio del poder, que por más que ellos sientan que son impunes, esto no es así. Esto ya cambió, la perspectiva de la vida ya ha cambiado. Y lo que necesitamos hacer es poder cumplir con nuestra obligación constitucional y poder llevar a los responsables, llámese la Fiscalía General de la República, llámese las fiscalías especializadas, llámese la Unidad de Inteligencia Financiera, el órgano que sea. Tenemos que acercar a los responsables ante los tribunales, que sean los jueces, como en cualquier democracia, los que terminen por resolver un determinado asunto. Muchas gracias. Hay una pregunta de José Ignacio García, dice, ¿nos puede decir, doctor Santiago Nieto, qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera antes de su administración? Yo creo que había varios temas. En la administración de Bas el tema estaba relacionado evidentemente con utilizar la información para fines de naturaleza política por parte de esa administración. También he tenido reportes y denuncias donde se extorsionaba gente para poder tener recursos con base en la información que se tenía aquí. De hecho, hay un caso muy importante de información de la UIF que llega a Seido, y que en Seido hay una persona hoy procesada penalmente que se encuentra en la cárcel de Santa Marta, que lo que se dedicaba era extorsionar personas que tenían mucho flujo de efectivo.
¿Quiénes pueden tener mucho flujo de efectivo como empresarios? Pues los gasolineros, por ejemplo, las personas que tienen negocios en las centrales de abasto, todos ellos operaban con efectivo y por tanto al momento de operar en efectivo se hicieron visibles para la unidad y pues lo que vivimos fue un momento pues, básicamente de absorción. Pero otra parte tiene que ver con las negociaciones políticas. Por ejemplo, hay un caso que a mí me preocupa mucho, que es un caso que no ha avanzado a pesar de que lo hemos vuelto a denunciar, el caso de MEXB, México-Venezuela, son los famosos CLAPS, que es estos despensas que el gobierno venezolano compraba en México para que se fueran marcadas en México y llegaran a los comités locales de autoproducción en Venezuela. El problema no solamente es que los vendían a 300 pesos su valor, era un fraude para los propios venezolanos, sino que pues, era un tema de violación de derechos fundamentales y de lavado de dinero del gobierno de Venezuela en México, que la anterior administración pues, dejó morir. Era un acuerdo de un ejercicio de la acción penal, un acuerdo reparatorio que en realidad no se tiene claridad si se cumplió. Y bueno, pues todo esto pues, es evidentemente en buen español es corrupción. Yo creo que lo importante no es ver al pasado, sino ver al futuro. Lo que necesitamos es ver qué es lo que necesita una unidad. Básicamente 4 tipos de unidades: las unidades administrativas, las unidades policiales, las unidades ministeriales, que se llaman malamente judiciales, y bueno, por supuesto, las híbridas. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo híbrido, un modelo que pueda tener a las UIPs funcionando para surtir de información a la UIF y que pueda tener sobre todo esta guardia financiera. Para mí la guardia financiera es fundamental, tener un elemento que pueda ser primer respondiente para la investigación de casos en materia de lavado de dinero. Y tiene que ser especializado, no tiene que ser gente que realmente sepa cómo funcionan los números y cómo funciona la aritmética, la matemática, para poder entonces generar flujos de información, estos algoritmos que nos permitan obtener información que sea real. Muchas gracias, doctor. Carolina Orozco, felicidades, doctor Santiago, muy interesante. Ana Olguín, ¿qué normatividad falta para que le facilite la tarea a la Unidad de Inteligencia Financiera? Muchas gracias a la magistrada Carolina. Por otro lado, ¿qué falta? Faltan muchas cosas. A ver, primero, no tenemos como el objetivo de la ley solamente es lavado de dinero y no financiamiento del terrorismo, a pesar de ser un estándar internacional que no estamos cumpliendo. Segundo, nos falta aumentar mejores controles en materia de activos virtuales, de criptomonedas. Tercero, necesitamos hacer algo con los centros cambiarios. Decía yo, es increíble que tengamos centros cambiarios que te permiten cambiar $10,000 al día, cuando los centros, las casas de cambio te permiten, o el banco te permite cambiar 300. Yo creo que también hay que darle una vista o pensar en actualizar la información que recibimos, por ejemplo, de clubes deportivos, particularmente el fútbol, pero también de grupos artísticos, también de los sindicatos, y poder tener información para efecto de generar mecanismos de control y de prevención del lavado de dinero a nivel local. Creo que es importante que las UIF se intercomuniquen entre sí y que la UIF tenga acceso a todas las bases de datos para poder generar entonces mejores mecanismos de prevención y de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquiera de los delitos predicados. Falta mejorar en beneficiario final, necesitamos tener alertadores internos, nos falta ir avanzando en poder cumplir con el estándar en materia de personas políticamente expuestas. Es decir, faltan muchas cosas que nos tienen que llevar a hacer cumplir con los estándares internacionales. Y bueno, eso requiere reformas legislativas, reformas de carácter constitucional, pero sobre todo pues, mandar el mensaje de que estamos ocupados en la materia, que realmente es importante para México el combate al lavado de dinero. Muchas gracias, doctor. Las 2 últimas preguntas, si nos permites. El doctor Jorge Olvera, ¿cómo ha sido la respuesta de la Fiscalía General de la República ante las denuncias presentadas en la Unidad de Inteligencia Financiera? Y muchas felicidades por su reconocimiento y gran exposición. Y por último, perdón, tenemos a Carolina Orozco. Carolina, si nos pudieras formular tu pregunta en el chat para podérsela plantear al doctor Nieto y que sea la última pregunta. Adelante, por favor. Adelante, doctor Nieto. Si quieres, la primera pregunta sería la del doctor Olvera
cómo ha sido la respuesta de la Fiscalía General de la República ante las denuncias presentadas. Yo creo que hay áreas de la Fiscalía con las que trabajamos muy bien. Por ejemplo, Seido ha trabajado muy bien. El caso Cabeza de Vaca fue un caso que se llevó en Seido y hay que reconocerlo. Con la Fiscalía Anticorrupción también hemos trabajado muy bien. El tema del magistrado que les hacía referencia a los 50 millones se trabajó con la Fiscalía Anticorrupción. Con FEPADE pues hemos presentado denuncias y queremos, FEDE hoy queremos que se siga generando una inercia que nos permita pues evitar que haya delitos electorales en los procesos electorales. De hecho, es parte de lo que hemos hecho con el Instituto Nacional Electoral. A partir de una propuesta de la consejera Humphrey se firmaron 2 anexos técnicos, uno para procedimientos especiales sancionadores y el otro para revisar, entre otras cosas, los temas vinculados con violencia política en contra de las mujeres, con la revisión de los padrones de proveedores del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y candidatos, y finalmente revisar también a las y los candidatos a cargos de elección popular, que es un tema en el que estamos hoy trabajando de manera cotidiana y coordinada. Yo creo que esto es importante, la referencia al Instituto Nacional Electoral, el respeto hacia la autoridad electoral, por supuesto, y también pues, la convicción de que la autoridad electoral tiene que ser eso, la autoridad electoral, y no ser parte, ¿no? Pero yo creo que con todos estos avances que se han tenido, imagínense que podamos nosotros revisar que no se compren en exceso tarjetas Soriana, por ejemplo, que es en 2012, o que se utilice el sistema financiero como Monex, por ejemplo, para un caso en el mismo año 2012, o que no podemos controlar una estafa maestra, que podemos controlar una operación Zafiro. Creo que esta parte es una parte fundamental. Creo que nos estamos acercando a eso y por ello, pues yo me siento muy complacido del trabajo coordinado con el INE, coordinado con la Fiscalía de Delitos Electorales, con la Fiscalía Anticorrupción y, bueno, particularmente con CEDO, que son con las áreas con las que más interacción tenemos. Ahora, ¿qué hemos hecho? Voltear a ver también a las fiscalías locales. La orden de aprehensión que obtuvieron la Fiscalía de Chihuahua contra César Chávez también tuvo que ver con nuestra información. La orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Nayarit contra Roberto Sandoval también tuvo que ver con nuestra investigación. Las órdenes de aprehensión en contra del Marro, en Guanajuato, pues, tuvieron que ver con la información que nosotros les proporcionamos. Las órdenes de aprehensión, inclusive contra, no sé, el Sindicato Libertad de la Ciudad de México o a otros grupos, pues bueno, pues tienen que ver con eso, con el Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, temas de trata de personas. Entonces, realmente con la Fiscalía Antitrata de la Ciudad de México, creo que eso es lo importante. Hemos estado trabajando de manera coordinada en muchos espacios, con independencia pues, de la relación que pudiera haber entre 2 personas en particular. Lo más importante es el trabajo coordinado, la colaboración interinstitucional y nada más. Muchas gracias, doctor. Tú dinos, por favor, ¿qué tiempo disponemos? Hay todas algunas preguntas, pero entiendo que hay un compromiso ya agendado de tu área. Entonces, nos dices, por favor, el tiempo que disponemos. 15 minutos. Sí, perfecto. Bueno, 2 preguntas. Carolina Orozco, ¿se puede llevar también a juzgar civilmente a alguien? Por ejemplo, responsabilidad civil y daños a la federación. Y Sergio Iván Arellano, si está regulado el compliance en materia fiscal. A ver, yo creo que el primer tema, a ver, déjenme ir por primero por el segundo del compliance. Sí, a ver, necesitamos, yo creo que uno de los grandes temas tiene que ver con eso, con la generación de la debida diligencia del cliente, el enfoque basado en riesgos, que es la recomendación número 1 de Gafi, y eso implica que cada uno de los sectores financieros o no financieros tiene que desarrollar un área de control del lavado de dinero. Esto finalmente pues, es eso, el compliance, el tener reglas o principios internos para poder autorregularse, automedirse y poder pues, generar mecánicas que permitan tener mejores políticas públicas de control al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Yo soy de la idea, creo que ese es el siguiente paso que tiene que dar una comisión como la Comisión de Fiscalización del INE, es avanzar en eso, en tener un compliance para partidos políticos, y creo que eso es el lugar hacia donde nos vamos a ir encaminando. Por otro lado, yo creo que la mecánica en la que la UIF está inmersa tiene que ver con cómo resolvemos las problemáticas que tenemos hoy en día. En este momento, evidentemente, son las elecciones. Cómo evitamos que empresas fachadas estén metiendo dinero en las campañas electorales.
pues hay que intercambiar la información con el INE, hay que obligarlos a que actúen, obligarnos nosotros a actuar en el proceso electoral, aunque no sea una práctica que sea muy reconocida, muy conocida. Yo creo que es importante que generemos estos espacios de interacción para no tener problemáticas como las que hemos tenido en Amigos de Fox, en Primer Crédito, en casos recientes. Otros temas, pues la trata de personas. Realmente la trata de personas es un problema central del Estado mexicano. Se trata de niñas y niños mexicanos que son llevados a prostituirse, particularmente en Estados Unidos. Y bueno, se trata de un espacio que después del lavado de dinero vinculado con la droga, es el segundo gran negocio a nivel global, más de 150 billones de dólares anuales que se generan por la trata de personas. Entonces, estas son las grandes batallas importantes, fundamentales, que tenemos que estar dando para poder erradicar los males que tiene nuestra sociedad. Pues, doctor, nos quedamos picados. La verdad es que hay muchas preguntas todavía por ahí que generó la gran participación. Sabemos que ya estás comprometido en otra actividad. Lo único que quisiera decirte es que los que estamos aquí presentes, ya vemos muchas personas que confiamos en Santiago Nieto, como un hombre honrado, como un hombre trabajador, como alguien que nos representa verdaderamente como mexicanos, y por eso verdaderamente un honor, un privilegio el otorgarte este muy caluroso reconocimiento a tu gran trayectoria como académico, como servidor público. Muchísimas gracias por acompañarnos y que no sea la última vez, Santiago Nieto, que podamos seguir platicando de estos temas. Yo encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias.